¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar, ¿quién tiene una semana o 2 semanas en la iglesia? ¿Hay alguien? ¿Tiene un porqué la pregunta? ¿Hay alguien? ¿Allá? Ok. 3 semanas, aprox? ¿Más? ¿Menos? ¿4 semanas? ¿Alguien? ¿Alguien apenas lleva un mes? ¿Más o menos? Ok. Bueno, por si acaso, vamos a empezar con esto. Hace más o menos un mes y medio me tocó compartir también. Y el mensaje como tal era acerca de las bendiciones de Dios, pero para que las bendiciones de Dios llegaran teníamos que, de cierta manera, destrabar ciertas cosas en nuestra vida. ¿Quién sabe qué es lo que hay que dejar de hacer para ser bendecido? Dejar de pecar. Bueno, el dejar de pecar engloba todo, ¿verdad? Pero algo específico. ¿Ser qué? Obediente. No traigo paletas, pero tengo un bote de agua para el que se lo quiera ganar. Y flores. Nada más no las arranquen porque luego me las cobran. Pero si me pueden poner el título del mensaje, por favor. El mensaje se llama Sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? A tapar el diseño. Sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? ¿Qué significa ser sobrenatural? ¿Alguien me puede decir qué significa sobrenatural? Aparte de Alex, ¿alguien por ahí atrás? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie sabe lo que significa sobrenatural? ¿Hermano? Amén. ¿Hermano Gabriel? Exactamente. Pero, ¿y cómo voy a llegar a lo sobrenatural? Si avanzamos porque en estas primeras es un resumen del pasado, camino a lo sobrenatural. ¿Qué significa el camino a lo sobrenatural? ¿Cómo llego a lo sobrenatural? Primero dijimos que teníamos que dejar de hacer ciertas cosas para esto, para llegar a lo sobrenatural. A ver, si quieren llegar antes, algunos de aquí, porque no soy tan viejo, pero algunos de aquí, a excepción de algunos que están por este lado, utilizaban la guía Roji. ¿Alguien usaba la guía Roji? ¿Alguien la llegó a usar? Ya no me siento tan bien. Exactamente. Algunos nos tocó la guía Roji y antes, los primeros celulares que ustedes no conocieron, todos los que están como de aquí para allá, a excepción de algunos que están allá también sentados, estaban los celulares que traían GPS pero integrado. Es decir, ahora lo que tienen el Waze, el Google Maps o el Maps, eso funciona con internet y con localización. Pero antes no, antes los mapas se cargaban y los mapas que se cargaban ahí era lo que había y no había más de los mapas, no había nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú traías una versión del 98, por decir alguna cosa, tu mapa era el del 98, aunque ya estuvieras en el 2006. Me tocó alguna vez ir por Suri, cuando todavía no era mi novia, creo, y ella cantaba, bueno, sigue cantando, pero antes cantaba en bodas. Cuando tengan bodas, bautizos y todas esas quinceañeras, ahí hablen, hacemos precio. También el que ocupe sacarse una muela, con todo gusto. Que ya me quiero retirar yo. Entonces, me tocaba ir por ella, pero me acuerdo mucho que el mapa que traía en ese celular me decía, dale todo derecho. Y pues yo iba confiado en el mapa, que iba todo derecho, pero resulta que la calle la estaban reparando porque se había desgajado por el Alex, me parece que era por eso. Entonces, ¿qué creen que había pasado? No había calle ahí. Entonces, muchas veces tu mapa te va a decir que vayas hacia algún lado, aunque no sea lo correcto. Pero ¿qué sabemos todos? Ahorita dijeron, la respuesta más acertada es, tengo que dejar de pecar. Pero el pecar, aunque no debería ser ambiguo, para algunos de nosotros es ambiguo. Porque ¿quién cree que está pecando el día de hoy? ¿Quién cree que pecó el día de hoy? Si les digo, tal vez algunos van a decir, yo pequé. Pero si lo piensan ustedes, van a decir, no estuvo mal. Pero si avanzamos a la que sigue, dice,
hay una pequeña lista que dice aquí, dejar hábitos ocultos. ¿Eso es pecado? Sí, es pecado. ¿Qué significa un hábito oculto? Un hábito que nadie sabe que tienes. ¿Y qué engloba eso? Miren, dependiendo. Porque el chisme lo pueden hacer ocultos, encerraditos en un lugar, con 2 personas y nadie se enteró, aparentemente. Nomás su corazón se está atando. La soberbia. ¿Por qué la soberbia es mala si pues yo soy el mejor del mundo y yo soy el que puedo hacer todo? ¿Por qué la soberbia es mala? Porque la altivez del corazón truena el propósito de Dios. Porque una persona soberbia empieza a creer en su cabecita y realidad alterada que es el mejor del mundo. Cuando la realidad es que hay 300,000 o 3 millones o 400 millones de personas mejores que uno. El problema de la soberbia es que no te deja mejorar, pero te hace creer que eres lo mejor. La altivez y la soberbia vienen de la mano. ¿Qué otra cosa debo hacer? Debo huir del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso está Apocalipsis 21:27, que Apocalipsis 21:27 dice, no lo voy a leer, pero lo que dice tal cual es que, bueno, no tal cual, lo que dice parafraseado es que solamente van a entrar algunos por el reino de Dios, solamente van a entrar algunos por las puertas de Dios. ¿Y quiénes van a entrar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Si suena ahorita la trompeta, imagínense que todos estuviéramos con los ojos cerrados. Y mi hermano aquí, Javito, que quiero mucho, se trajo su shofar. Nadie sabía que traía su shofar. Y de repente se viene un cornetazo. Y abren los ojos y resulta que tu esposa se fue al baño. ¿Qué estarías pensando? Imagínense esto. Hoy suena la trompeta. La pregunta es, ¿te vas? Esa es una pregunta que se tiene que hacer cada uno. Ezequiel 36, 29 y 30 dice, ese sí se los voy a leer, porque es parte del pasado. Y se los voy a leer muy rápido. Primero vimos la lista de las cosas que había que dejar de hacer, porque la predicación, que no estaba pensado en conectarla, pero Dios pone en mi corazón que es una continuación de esto, tenemos que pasar a un siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? El siguiente nivel es creer más, ir más profundo. Ezequiel 36, 29 y 30, se los voy a leer muy rápido, dice, los libraré de todo lo que les manche, haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre, haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de otras naciones por causa del hambre. ¿Por qué estamos viendo esto? ¿Por qué estamos haciendo un recordatorio? Alguien en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, se ha puesto a cuentas con Dios y le ha dicho, Señor, quiero ser diferente, realmente quiero conocerte más, a ver Dios, yo puedo estar, miren, hay un truco que muchos se lo saben, si alguien de RH me está viendo de mi trabajo, esto es una metáfora. Pero, imagínense que estas son unas hojas que tengo que entregar, y si yo empiezo a caminar rápido con estas hojas, pareciera que estoy haciendo mucho, aunque no esté haciendo nada, son unas hojas en blanco. Y tú puedes andar de todos los pisos, de arriba abajo. Pues cuando pase el pastor, pasar por todos lados, y hacer que haces y hacer que no haces. Pero Dios sabe lo que estás haciendo. Y lo único que estás haciendo es gastando tu tiempo aparentando a personas que no te van a abrir el reino. ¿Por qué no te van a abrir el reino? Porque nadie de los que estamos en esta tierra puede abrir el reino. ¿Qué significa eso? Significa cuando suene la trompeta, el que está al lado tuyo no va a decir, sí, que se vaya, por favor, Señor, que se vaya también, porque mira, siempre es mi amigo y anduvo en todos los evangelismos y anduvo en todas las cosas y parecía que caminaba bien rápido por todos lados. Pero ¿cómo tenía su corazón? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Por eso es muy importante esta recapitulación para poder llegar al punto donde, ¿a dónde quiero ir? ¿Y qué quiero hacer? Porque, ¿quién cree que Dios lo llamó para hacer cosas grandes? A ver, la semana pasada estábamos en Dunamis y había muchos jóvenes aquí
Y pueden decir, si alguien preguntaba, ¿quién cree que Dios le llamó a hacer cosas grandes? Amén. Bueno, ahora les pregunto a los que no son tan jóvenes, pero que siguen siendo jóvenes, o sea, todos ustedes, porque viejos los cerros, dijo Torrenilo. Amén. Entonces, ¿quién cree que Dios lo llamó a hacer cosas grandes? Hay como 6 amenes. ¿Seguros que nomás ellos? ¿Alguien cree que Dios lo llamó a hacer cosas grandes o lo llamó a hacer una silla? Una silla para cosas grandes o para personas grandes, no para personas pequeñas como yo, para personas grandes. ¿Alguien cree eso? Amén. Ok, créanlo entonces y mantengan esa creencia ahí. Y si alguien se tiene que ir antes de que termine el mensaje, por favor no se vaya, va a haber tamales. ¿No los trajeron? No hubo, pero no se vayan como quieran. Apocalipsis, perdónenme, ahora sí, vamos al punto de este mensaje. Vamos a ver la parte que es sobrenatural. Ahorita dijeron por acá, sobrenatural es aquello que no puedo comprobar, que tengo que irme un poco más allá y abrir mis ojos espirituales. No mi tercer ojo, esas cosas no. Mis ojos espirituales. ¿Ok? Eso es lo sobrenatural. Pero a ver, ¿qué significa lo sobrenatural en un contexto de aquí del mundo? Y cuando digo del mundo, no estoy hablando de cosas paganas ni nada de eso, sino simplemente estamos en el mundo. Si estuviéramos en Marte, serían cosas de Marte. Pero aquí en la Tierra, ¿qué significa? ¿Qué significa lo sobrenatural versus la fe? ¿Qué significa lo sobrenatural versus lo racional? ¿Qué significa racionalizar? Hay un contexto que, si podemos avanzar, es la fe versus el racionalismo. Y si avanzamos en la fe versus el racionalismo, ¿a qué vamos a llegar? Bien sencillo. ¿Qué es racionalizar? Usar la razón para todo. Los seres humanos somos personas racionales o irracionales. Bueno, hay algunos irracionales, pero somos mayormente racionales, ¿verdad? O habemos unos, no vayan a ofenderse a nadie, por favor. Habemos unos irracionales y habemos unos racionales. Pero mayormente, ¿qué somos? Racionales. ¿Por qué somos racionales? Porque yo sé que si abro esta agua y me la aviento así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Exactamente. Me voy a mojar. ¿Y cómo saben que me voy a mojar? Porque aquí adentro, ¿qué tiene? Exacto. ¿Qué pasa si tomo mucha agua? Bueno, pensaba que me iba a ahogar, pero me gusta cómo piensan. Entonces, la parte de la racionalización, ¿qué significa? Ponerle un porqué a cada una de las cosas que queremos explicar. Ahora, ¿la fe está peleada con el racionalismo? No. Sin embargo, son dos vertientes diferentes. Porque, si avanzamos, por favor, avancemos otra, por favor. Era otro dibujito. Pero vamos a imaginar esto con nuestros ojos cerrados. Imagínense aquí. ¿Quién me puede decir cuánto tiempo tiene el anuncio de la barca y Pedro que va caminando sobre el agua? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántas veces lo han visto? ¿Ya se lo aprendieron? ¿Quién ya se lo aprendió? ¿Ya se lo aprendieron? Ok. Fe es caminar sobre el agua, si lo queremos ver así, en ese contexto. Es que Jesús calme la tempestad. Para el pueblo judío, y sobre todo en aquellos tiempos, el agua o el mar, más bien, el mar era un lugar, ¿cómo les puedo decir? Desconocido de cierta forma. Pero lo que vieron ahí, y ahorita vamos a entrar en eso, no era un mar. Se le conoce como mar, aunque era un lago. El mar de Galilea es realmente un lago.
Imagínense la presa de la boca ahorita que tiene agua. Entonces, ¿qué era lo racional ahí? ¿Qué era lo irracional? Que Jesús calmara la tempestad, que Jesús calmara las olas, que Jesús hiciera todo para calmarlo. Eso era irracional, era fe. ¿Qué era lo racional? Pues que Pedro se hundiera, como se hundió. Y ahí guarden eso, abran su cajita a mí me funciona así, tengo una cajita de ideas aquí adentro, a veces anda por acá, a veces anda por acá, a veces no la encuentro, pero por aquí la traigo. Y metan ahí esa idea, fe contra racionalismo. La fe, ¿qué es la fe de acuerdo al diccionario? De acuerdo al diccionario, fe es una convicción interior que no depende completamente del razonamiento humano, sino de la revelación divina y la experiencia personal. ¿Quién me puede decir de memoria Hebreos 11:1? Ya me la pusieron. Por eso. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? ¿Qué esperas? Alguien que me diga aquí, ¿quién espera ser feliz toda su vida? Amén. Alan, muy bien, Alan. ¿Quién espera pagar sus deudas? Amén. ¿Quién espera ser sabio para no volverse a encharcar? Amén. ¿Quién espera ser sabio para hacer la mejor familia del mundo? ¿Quién va a venir a todos los cursos de la iglesia? Pastor, ¿está yendo? Hermano Víctor, anótelos por favor. ED7 quieren ED7. Y cara a cara y el regreso de Rema. Entonces, la fe es eso. La fe es pensar en aquello que no tienes ahorita, porque ese es el punto de la fe, pero que le puedes entregar a Dios. Y a ver, a todos nos pasa que hay cosas que podemos entregarle a Dios y que decimos, sí, Dios, esto vas a hacer, pero esto no lo vas a hacer. Porque Dios puede darte una cosa, pero la otra no. ¿Y por qué creen que pase eso? De acuerdo a lo que hemos estado hablando. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque empezamos a racionalizar las cosas. Vean un ejemplo aquí. De los que acaban de llegar a esta iglesia, que son una oración contestada para todos los que ya estábamos y los que fuimos llegando. ¿Quién sabía que esta iglesia se fundó o se creó o se levantó durante la pandemia? ¿Alguien sabía eso? ¿Quién no sabía? Bueno, esto se levantó durante la pandemia. ¿Eso es racional o fe? Así es. ¿Quién de los que están aquí, a excepción de los jóvenes y de los líderes de jóvenes, sabían que un mes antes de Dunamis, el registro de Dunamis era 0? ¿Quién lo sabía? Yo terminé y le dije, pastor, usted es, ¿cómo le dije? ¿Cómo lo puedo decir para que no me lo malinterprete? Pastor, usted sabe que lo quiero mucho si me está viendo. Usted sabe cómo le dije, pastor. No lo voy a decir. Pero yo le decía, es alguien que nos impulsa de una manera o de otra a caminar por fe. Y sí, a veces vamos caminando por fe diciendo, Padre Santo, este pastor sí la tiró muy alto y es un loco por Cristo. Amén. Ya, bueno, con eso ya saben por qué. Entonces siempre le digo, pastor, usted es un loco por Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces no hay que racionalizar las cosas. Estamos rodeados de cosas irracionales que se formaron mediante la fe de alguien, mediante la fe de algunos, mediante la fe de varios, de muchos, de los que ustedes quieran. Esos son ejemplos del racionalismo, de la fe. Pero entonces, ¿qué es racionalismo? Vamos con ese concepto. Y el racionalismo es cualquier afirmación debe ser justificada mediante la lógica o la observación, lo que significa que las creencias religiosas o espirituales
no pueden ser aceptadas a menos que puedan ser demostradas racionalmente. ¿Qué significa? ¿Alguien que me puede decir un ejemplo de alguno de los apóstoles que dijo hasta no ver, no creer? Tomás. Tomás dijo eso. Tomás dijo, pues hasta que no le toque las heridas, pues no. ¿Quién sabe si será otro y me lo cambiaron? ¿Por qué? Si lo había visto. Porque empezamos, hay un contexto que no daría para explicar, pero nosotros, una de las cosas que no podemos hacer es empezar a limitar el poder de Dios. ¿Quién limita el poder de Dios? ¿Alguien sabe quién limita el poder de Dios? ¿Ahí sabe? ¿Cómo? La incredulidad. Ustedes, nosotros, ellos, todos nosotros, limitamos el poder de Dios. ¿Y por qué lo limitamos? Porque a veces decimos cosas riéndonos, diciendo, Señor, si tú me dieras esto, yo no me voy de aquí. Señor, si tú me hicieras aquello, yo haría esto. Y muchas veces Dios te lo da y ahora tienes que cumplir. Pero muchas veces pides sin creer que algo va a suceder. Y empezamos a limitar el poder de Dios en base a mi racionalidad. ¿De qué tamaño es esta cabeza? Aunque soy una persona cabezona, ¿de qué tamaño es? Es finita. Si me pongo un bote de basura arriba me cabe. No soy como Megamente, el mono ese que andaba ahí azul, ¿no? Estoy cabezón, pero no es para tanto. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que mi cabeza aquí es racional y es finita. Mi cabeza aquí tengo guardado, sí, las experiencias que me pasaron en la vida, las cosas que yo he visto en mi vida. Tengo guardadas ciertas cosas ahí. Tengo guardada la sanidad de mi mamá, tengo guardado cómo fue salva mi familia, tengo guardado muchas cosas, pero no dejan de ser experiencias que estoy viviendo. Ahora, hay un punto, si avanzamos una, que es muy importante. Bueno, regresamos a la otra y vamos a ponerlo en esta perspectiva. Fíjense, Mateo 10 y Mateo 17. Vamos a hacer una comparación entre esas dos cosas. ¿Y por qué vamos a hacer una comparación entre esas dos cosas? Porque ¿quién sabe lo que dijo Jesús a los discípulos en Mateo 10:1? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? ¿Tiene truco esto? Jesús llamó a los dos discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Mateo 10:1 dice eso. Pero si nos vamos a Mateo 17:20, dice que luego ya le andaban reclamando a Jesús de que, oye, tus discípulos no pudieron echar este demonio que estaba aquí. En el 17 pasaron 7 capítulos entre una cosa y otra. ¿Se les olvidó a los discípulos lo que estaban haciendo? ¿O qué fue lo que empezó a pasar con ellos? ¿Qué fue lo que les dice Jesús, parafraseándolo? Lo que les dice Jesús es una cosa y les dice, sin fe esto no va a salir, porque ustedes son incrédulos. Se lo dice más feo, pero esto sin fe, este tipo no sale sin fe. No tuvieron la fe para hacerlo. No tuvieron la fe para creer que iba a ser. Entonces, ¿qué estaba pasando con sus discípulos? Estaban limitando el poder de Dios de acuerdo a su contexto espiritual. Estaban limitando lo que Dios los había mandado a hacer, pero no se creían capaces de hacerlo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Levante la mano rápidamente. Quien, si en algún momento de su vida le sale un endemoniado, se pone a orar o corre por él o sale corriendo. ¿A alguien de aquí le gustaría eso? A nadie nos gustaría que saliera un demonio, ¿va? Pero si sale, pues le entramos. ¿Pero por qué hay que estar preparado? Porque el demonio es hablador y el demonio te va a venir a decir, ¿tú qué le criticas a ese chaparrillo panzón que está ahí hablando?
¿Qué le criticas si eres igual? ¿Me explico? El demonio sabe lo que estás, sabe, no es que sepa lo que estás pensando, pero es que sabe de dónde vienes. Y no voy a entrar en un tema de demonología aquí porque no es el caso, pero les puedo decir que saben de qué pata cojeas, que saben qué es lo que traes y que me han contado. Chisme santo. O no, ¿cómo dijimos que no debemos chismear? Entonces digamos una palabra para no chismear. Como testimonio. Ay, Señor, ya casi me hundía yo solo. Testimonio. Dícese, y esto es una hipótesis teórica, que estaban orando ahí en algún lado, personas por una persona que estaba endemoniada. Pero imagínense, esto es pura ficción, ¿eh? No es testimonio de nadie. Pero imagínense que la persona traía cigarros en la bolsa o que traía el olor a cigarro. Entonces la persona se pone a orar y reprendiendo y tú que me sacas y traes los cigarros escondidos. O tú que me sacas y estás en adulterio. O tú que me sacas y estás haciendo eso. O tú que me sacas y eres un chismoso que trae y lleva y trae. ¿Me explico? Los discípulos no es que estuvieran haciendo eso propiamente, pero si alguno de aquí anda haciéndolo, cuidado. Pero los discípulos no lo estaban haciendo. ¿Qué es lo que les pasaba a los discípulos? Es que les faltaba fe. Es que a veces un demonio va a salir corriendo. En una iglesia donde estábamos, la primera iglesia, me acuerdo mucho de una persona que fue libre, pero donde un hermano estaba orando, mi suegro, para los que lo conocen, y aquellos que lo quieren conocer, que no diré nada, pero están de aquel lado. Mi suegro, si lo conocen o conocen a mi cuñado, mide, ¿qué será? ¿1.90? ¿Con tacones 2.10? ¿Más o menos? Suegro, Dios lo bendiga. Es que si yo me pongo tacones también soy de 1.70, pero no lo hago porque Dios me transformó. Entonces, el punto es este. Mi suegro estaba en la puerta, lo recuerdo como si fuese ayer porque no se me olvida. Un hermano empieza a reprender y una señora, que creo que había ido por primera vez, sale corriendo. Había una persona que le gustaba mucho pasar, pero que era un tazo dorado, para los que saben el chiste. ¿Saben lo que es un tazo dorado? ¿Qué les puedo decir? Mi algoritmo de Instagram se tronó por eso de tazo dorado. Pero un tazo dorado o ¿cómo se dice? Un coqueto. Entonces, como dijo él, parió la cochi y salió la señora que iba ahí, porque no me acuerdo si era hermana, la verdad, salió corriendo y el otro tazo dorado venía todavía tambaleándose de un lado para el otro, la ve de frente, transformada, y agarra y corre. La persona, mi tazo dorado, ya había ido muchas veces a la iglesia, pero iba a la iglesia. Y la diferencia entre un tazo dorado que vaya a la iglesia y nosotros cuando no ponemos atención en la iglesia, no existe. Porque cuando venga un endemoniado y te enfrente, vas a salir corriendo. ¿Me explico? ¿Por qué sucede eso? Porque estamos haciendo nuestro contexto espiritual día a día. ¿Cómo formas tu contexto espiritual? Tu contexto espiritual lo vas a formar con lo que te alimentes, con la fe, con la palabra de Dios. Con eso vas a empezar a formar tu contexto espiritual. Y lo que pasaba de Mateo 10:1 a Mateo 17, no es que se les haya borrado el cassette. Lo que pasa es que, ellos andaban con Jesús. Ellos vieron a Jesús, estuvieron viendo sus milagros. Sin embargo, un tazo dorado los espantó. Un tazo dorado no los dejó y el otro fue, oye, mi coqueto no se liberó. ¿Por qué? Los que se están riendo yo sé que ven TikTok, ¿verdad? Ya se delataron solos. No es cierto. Yo lo acabo de ver porque la persona que quiere conocer a mi suegro me lo recomendó.
Entonces, dice, en este punto, ¿qué es lo que estaba pasando entre estas dos cosas? A ver, los discípulos hablaron aparte y con Jesús le dijeron, oye, ¿y por qué nosotros no pudimos? Dicen, porque Jesús tal cual les dijo, porque no pudimos, porque ustedes tienen muy poca fe. Muy poca fe no es igual a cero fe. Muy poca fe no es ausencia de fe. Jesús no decía que tenía ausencia de fe los discípulos. ¿Qué decía que tenían? Muy poca fe. Entonces, hermano, le recomiendo una cosa. Si vamos a salir a evangelizar y nos toca un tazo dorado, por favor vayan preparados. Porque también la Biblia dice, se me fue el versículo, pero dice, a esos judíos exorcistas ambulantes que andaban diciendo, no me acuerdo si es Hebreos o Hechos, pero que andaban diciendo y andaban echando de que en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, ¿con eso era suficiente? No era suficiente. ¿Y qué pasaba? Les pusieron una revolcada. No se trata de hacer como que hacemos, se trata de ir a lo sobrenatural. Se trata de que en todas las áreas de tu vida te vayas a mover a lo sobrenatural. No se trata de tener un título, porque el que es líder tiene más broncas de las que se imagina con todos los que están a su cargo. Que amo a todos los que están conmigo, pero hay problemas a veces, y hay caracteres diferentes, y hay cosas diferentes. Entonces no se trata de venir a pararme aquí y decir no, se trata de vivir, porque a ver, puede sonar la trompeta y cualquiera de nosotros se puede quedar, incluso el que está hablando acá, ¿por qué? Porque la herramienta puede ser desechada. Dios habló por medio de burros, Dios me libre de ser un burro, pero habló por medio de burros. Llevaba el mensaje, llevó al Mesías en un burro. Y nosotros somos el burro a veces. Y qué bien que somos los portadores del mensaje, pero qué mejor que la presencia de Dios habite con nosotros. ¿Quién quiere que habite Dios con usted en su casa? ¿Quién quiere que Dios habite con usted en su corazón, en su vida? Que el Espíritu Santo venga y le redarguya y que le diga, por ahí no. ¿Quién quiere eso? ¿Y por qué lo queremos? Porque queremos lo sobrenatural de Dios. Pero el precio vamos a pagarlo. Vamos a avanzar rápidamente y vamos a ir a los factores externos. Y yo sé que tienen en su mente todo lo que les dije de el anuncio, o bueno, la parte del video que ponen donde está Pedro y está en la barca. Pero como datos interesantes, así como un speech de elevador, por si se topan a alguien y no saben cómo romper el hielo, le pueden decir, ¿sabías que la profundidad promedio del mar de Galilea era aproximadamente de 46 metros? Y promedio era alrededor de 25.6 metros, para el caso me tapa, o sea, estaba hondo. También era un lago y más o menos tenía 12 kilómetros de 21, dislexia, ¿dónde está? Sí, 21 kilómetros de norte a sur y una anchura máxima, escribí la anchura, de 12 kilómetros. De acuerdo con Juan 6:19, se habían alejado aproximadamente 5 a 6 kilómetros. De acuerdo a las cosas que pude estar leyendo, se suponía que algunos autores narran que, imagínense que está el lago, ¿no? Y este lago que está así, ellos no iban a cruzar por el centro, sino iban a cruzar por la parte más corta, que lo que pasó es que el aire empezó a llevárselos. A ver, ¿quién se ha subido a un kayak? ¿Alguien se ha subido a un kayak? Amén. Ok. ¿Qué pasa cuando quieren salir de la orilla del mar? ¿Alguien lo ha intentado? Yo tengo una anécdota que si quieren les puedo contar. Con un hermano de la iglesia, como con barba de candado, que ahí íbamos los dos, inventados, trepados en un kayak. Y yo dije, pues yo me pongo adelante. Dije, perdón. Ya le dije. Dije, bueno, ya saben tu nombre. Otro Alex, que se ponga atrás. Ya íbamos saliendo de la... Y estaba
una persona muy risueña en un camastro lejos, grabándonos, poniendo videos de, no sé lo que estoy haciendo, pero me veo genial. Y usándonos para reírse. Entonces, nosotros estábamos como, hagan de cuenta, como la película de Mulan, cuando están los chinitos acá jalándole y con esa canción, imagínense, nosotros nos sentíamos soñados. O sea, estábamos escuchando una sinfónica acá atrás, que era una banda sonora de guerra, y íbamos a conquistar la isla que seguía. Pero resulta que no avanzábamos ni un metro, porque macizos estábamos, pero las olas estaban canijas. Entonces, nos movimos 10 metros, 20 cuando mucho. Estos chavos, mis apóstoles queridos, se metieron 5 o 6 metros adentro. Bueno, obviamente, pues si llevan kilómetros, 2 metros ya se habían metido. Entonces, lo que pasó y lo que pasaba es que los vientos de ese lugar eran aproximadamente de 70 kilómetros por hora de los que se tiene registro, 70 a 100. Imagínense en algo que a lo de hoy a lo mejor se compararía con un kayak un poquito más grande, o con una lancha, a 70 kilómetros por hora, que te empiece a jalar, y luego que dejaste de ver a Jesús en la medianoche y en la cuarta vigilia, que son como si no estoy mal, como las 5 de la mañana. Ahorita les digo exactamente qué horas eran. La cuarta vigilia, perdón, de 3 a 6 de la mañana era la cuarta vigilia. Que lo habían dejado de ver a medianoche. Y luego está la tormentota, a todo lo que da. Imagínense así como nos tocó allá en el Manzano, pero el aguacero con ganas. Y ves caminar a lo lejos a alguien que no alcanzas a ver seguramente bien, porque pues no es como que trajeran lentes para el agua, no se habían inventado todavía, la lancha no tenía motor, traían remos, pero todos eran pescadores. Bueno, 4 de ellos eran pescadores. 4 de ellos eran pescadores, que era Pedro, Andrés, Santiago y Juan, eran pescadores y estaban acostumbrados a ese lago, mar de Galilea. Sin embargo, ellos no dicen que se espanten porque las olas los estaban moviendo. ¿Por qué se espantan ellos? ¿Alguien me puede decir? Ellos se espantan, si podemos avanzar, ellos se espantan porque ven a un aparente fantasma. ¿Avanzamos otra, por favor? Ellos se espantan porque ven a un fantasma. ¿Pero qué acababa de pasar con ellos? ¿De dónde venían? Venían de haber visto la multiplicación de los panes y los peces. Venían de ese contexto. Y es ahí cuando les puedo decir que hay cosas en las que vamos a creer y hay cosas en las que no vamos a creer. Jesús, hay otros pasajes donde Él dice que calmó la tempestad. Pero en este Él no dice que calmó la tempestad. Porque muchas veces vamos a tener confianza a lo conocido y miedo a lo desconocido. Jesús no calma la tempestad en este caso. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Alguien sabe? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús contigo cuando te estés hundiendo? Piénselo un momento. ¿Qué es lo que hace Jesús contigo cuando te den un mal diagnóstico? Piénselo un momento. Jesús no va a parar la tempestad muchas veces y te va a dejar pasar ese proceso. Porque si han visto este anuncio, muchas veces se pueden dar cuenta que Pedro le dice, ¿pero por qué? Porque te quiero hacer mejor. Él pudo parar la tempestad, sí. Los vientos le obedecían y lo sabemos. Pero ¿qué fue lo que hizo? Él le dio la mano a Pedro y le dijo, ¿por qué dudaste? Porque Dios no prometió que la tempestad no iba a ser. No. Lo que sí es que Él va a estar con nosotros. Pero entonces, camino a lo sobrenatural, ¿qué significa realmente? ¿Qué significa? ¿Qué significa el caminar hacia lo sobrenatural? Yo hoy quiero poner muy en claro las cosas de lo que es la fe y la parte racional. Tú puedes vivir por fe toda tu vida
y puedes mezclarlo con lo racional. Pero una cosa que te puedo decir es que te vas a topar de frente cuando, si eliges la fe, vas a crecer. Pero si eliges lo racional, vas a dejar de crecer. Vamos a ponerlo en este punto. Yo tengo el dinero suficiente para comprar este bote de agua. ¿Sí? 10 pesos, 20, 50 cuando no había agua y nos teníamos que bañar con estos. Yo tengo el dinero suficiente por gracia de Dios para comprar este bote de agua. Pero ¿y si Dios me dijera que tengo que comprar una pipa? Quiero poner el contexto otra vez. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros, y quiero que hagamos un autoanálisis, qué es lo que cada uno de nosotros podemos hacer y dónde es donde se empieza a romper todo eso que no podemos hacer? ¿Por qué? Porque hemos escuchado testimonios de que se pagan deudas. Y si Dios no quiere calmar la tempestad con que se paguen las deudas, pero lo que sí quiere es tomarte de la mano para que nunca te falte sustento y que para que entiendas que con Coppel no te debes endeudar, no nos debemos endeudar. ¿Qué pasaría con eso? ¿Por qué puedo creer una cosa y la otra cosa no? ¿Por qué me puedo mover en lo sobrenatural de un bote de agua? Pero cuando Dios te pide, ve por una pipa, se te acaba lo sobrenatural. Porque muchas veces, escuchen, estoy poniendo un contexto que todos podemos comprar, pero a lo mejor de aquí hay quien sí puede comprar una pipa de agua. ¿Cuál es tu bote de agua y cuál es tu pipa de agua? Cada uno de nosotros tenemos un punto que significa la pipa de agua. ¿Sí me doy a entender con lo que significa la pipa de agua? Sí me doy a entender que es cuando ya no tienes el dinero suficiente y que o es Dios el que lo va a hacer. Pero es moverte a lo sobrenatural. Y voy a dar un giro en esto, y es: tus dones y tus talentos no habitan en lo racional. Tus dones y tus talentos no habitan en eso. Tus dones y tus talentos habitan en la parte de la fe. Porque puedes creer que otros pueden orar por las personas y las personas van a sanar. Puedes creer que en otras iglesias Dios está usando a otras personas para que sanen a personas, pero no puedes creer que te van a usar a ti para sanar personas. No puedes creer o puedes creer que a otra persona Dios le mandó una bendición como un carro, un hijo, lo que quieras, pero no puedes creer que Dios te lo pueda mandar a ti. Esa es tu pipa. ¿Me explico? ¿Qué significa la pipa? ¿Quién tiene pipas que no sabe si las va a poder hacer? Yo tengo. ¿Y quién, hablando, vamos a salirnos de lo material, porque eso se va a acabar? Vamos a ponernos en lo espiritual. ¿Quién tiene botes de agua y ahorita está moviéndose sobre botes de agua? Pero ¿quién quiere realmente ir más profundo, ir a lo sobrenatural? Eclesiastés 11:3-5. Este versículo en especial, la semana pasada, miren, a veces uno no sabe específicamente lo que dice, enfrente de quién lo dice y cómo lo dice, hablando de una buena manera. Pero este versículo yo lo necesitaba específicamente por una prueba que yo le estaba pidiendo a Dios. Y lo que dice es: pero hay cosas de las que no puedes estar seguro, debes arriesgarte. Si esperas a que el tiempo sea perfecto, nunca plantarás tus semillas. Si temes que cada nube traiga lluvia, nunca recogerás tu cosecha. Lo puso una de las chavas de Kingdom. Y saber que haya valido la pena cada momento que llegaste a pasar
para decirlo a alguien y que venga ese mensaje de regreso a tu vida, vale todo la pena. ¿Por qué? Porque si Dios te ha pasado por ahí, no es para que llores, aunque vas a llorar. Dios te pasó por ahí para que entiendas lo que Dios quiere hacer contigo y luego se lo cuentes a otras personas para que les enseñes cómo salir de ahí. Ese es el precio de lo sobrenatural. El precio de lo sobrenatural es ser rechazado muchas veces. El precio de lo sobrenatural es tal vez tener alguna enfermedad. El precio de lo sobrenatural es no entender cómo vas a llegar a fin de mes, pero después entender que Dios te pasó por ese proceso para que le cuentes a otros cómo hacerlo.